lo lleven de manera más esquemática, porque de repente se pierden un poquito por la estructura que tenemos en la universidad. Entonces, se le colocó una estructura en función de toda esa explicación que se le va dando y que contiene cada apartado del trabajo, ¿sí? Entonces, en este sentido, recordamos que esta información incluso la bajamos de la información general que se encuentra en la plataforma de Blackboard, donde están los documentos generales y aparece el formato del trabajo. Algunos trabajos, no sé si es acá, pero en la otra sesión, por lo menos esta parte la obvian y es importante que cumplan con los lineamientos del trabajo, ¿sí? O sea, que coloquemos incluso esta información. Luego viene la parte de la introducción, ya esto lo hemos hablado en repetidas ocasiones, sobre la parte del planteamiento del problema, de lo general a lo particular. Eso ya correspondía a la primera parte de evaluación del trabajo y se comentó eso, ¿no? En función de eso viene la formulación de las preguntas, la general y la específica, las tenemos acá. Luego los objetivos general y específicos y en este momento se les había dejado la hipótesis aquí, ¿ya? Solamente una hipótesis que era la general. Entonces, realmente esto no llevaría ni siquiera el H sub 1, sino solamente hipótesis general. Entonces, en este sentido, esta parte se llamaría hipótesis general. Luego, en función de ir con la estructura y en función de que ustedes lo vayan entendiendo, llamamos entonces tabla parte de las bases teóricas. Veíamos el desglose entonces de nuestras variables principales. Tenemos entonces acá el estrés, la parte del bienestar psicológico y venía entonces la parte de antecedentes internacionales. Los antecedentes internacionales, ya tanto nacionales como internacionales, ya lo habíamos mencionado. ¿Cuál era su estructura? Autor, año, el título, el objetivo, la metodología, los resultados y la conclusión, ¿no? Esa era la ruta para cada uno de los antecedentes, tanto de nacionales como internacionales. Entonces, otra cosa que se les mencionó en su momento es que los antecedentes tienen que ir ordenados de mayor a menor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este que está aquí, 2024, está de tercero, este antecedente lo cortamos y nos lo llevamos de primero porque es el mayor, y así sucesivamente. Entonces se ordena cronológicamente. Primero los mayores, luego si tenemos nada más el 2020, dejamos 2020 allí. Entonces ya tenemos 2020 y ya está ordenado. De igual manera, de los antecedentes nacionales tenemos 2022, aquí tenemos otro 2024. Volvemos a cortarlo y lo llevamos acá de primerito. Y el equipo que no sacó 20, pues ya va viendo por qué no tiene 20, ¿no? Entonces, siempre en un trabajo siempre hay sus aristas. Entonces, por eso es que el 20 es un poquito difícil. Entonces, ya tenemos ordenado 2024, 2022, 2019. Viene la parte de la operacionalización de las variables y sus respectivos indicadores. Luego viene la parte metodológica. Cintia, cuéntame. Miss, en la anterior clase usted indicó que el cuadro de operacionalización de las variables tenía que ir en el anexo, o sea, una semana antes de presentar, ¿no? Por Sí, eso le indiqué para que lo considere. sí, no hay problema con eso. No por eso se les quita un punto, ¿ya? Ok, ok. Vale. Entonces, viene la parte metodológica. eh, Viene la parte entonces de todos esos aspectos metodológicos que yo tengo que tener en cuenta para el desarrollo de mi trabajo, la población, la muestra. Explico la parte de la muestra, coloco incluso la fórmula cuando corresponde. En este caso, pues no está la fórmula. Tenemos que colocar la fórmula para que se vea cuál es ese cálculo, ¿no? Costo de 343. Entonces, el
es importante colocar la fórmula, ¿sí? Porque nosotros tenemos incluso aquí una información, un nivel de confianza, pero ¿dónde colocamos esa información? Debemos de colocarla en la fórmula, ¿de acuerdo? Y la fórmula debemos de colocarla en el trabajo, ¿ya? O sea, no podemos explicar sin colocar la fórmula, debemos de colocar la fórmula, ¿ya? Entonces, ¿dónde la colocamos en la muestra? Porque la fórmula es para las muestras, ¿ya? Eso entonces. Luego, técnicas de recolección de datos. ¿Qué técnicas utilizamos para poder recopilar los datos? Entonces, acá nos habla un poco de la parte, bueno, cualitativa, que hay un instrumento para poder recoger la información. Explican un poco el instrumento, se incluye un consentimiento informado. Esta es la parte entonces de la validación. Ah, no. El anonimato, este cuestionario fue aplicado de manera presencial, tal cosa fue sometido a 3 especialistas con experiencia tal cosa. ¿A qué se debe? Esto se debe a una validación. Entonces, por ejemplo, aquí cuando nosotros escribimos, previo a su aplicación se incluyó un consentimiento informado donde se explicó la finalidad del estudio, el título, tal cosa. Este cuestionario fue aplicado de manera presencial. Acá estamos explicando el cuestionario. Para asegurar la validez del contenido cuestionario, para esta investigación recurrió a juicio de experto, una técnica que permite evaluar la claridad, coherencia y relevancia, tal cosa. En este sentido, el cuestionario fue sometido a la revisión de 3 especialistas con experiencia, tal cosa, docencia. Los expertos de cada ítem cuestionario brindaron observaciones sobre las sugerencias recibidas, en su mayoría implementadas, tal cosa. Flora como psicólogo, tal cosa, validación de instrumento. Esto, la validación tenemos que colocarlo en anexo, ¿ya? Permitiendo tal cosa, una vez tal cosa, la escala de Likert. Entonces tenemos que colocar. La validación se coloca en anexo, ¿ya, chicos? La validación se coloca en anexo. ¿Cuál es la validación? Estoy en la página 13. Se Mi, coloca la firma. disculpe, en la Cuéntame. validación, o sea, el documento de la validación sí lo vamos a colocar en anexos, pero ahí entonces no se explica lo que hicieron los expertos. Sí, sí, pero tienes que colocar la validación. O sea, sí se explica, pero hay que colocar en el anexo la Ah, ok, ok. validación, Ok, ¿ya? ok. En el anexo hay que colocar la validación. Claro, entonces eso Y- de ahí está bien, porque está explicado y luego Claro, en eso vamos a ubicar se puede decir La la, validación. la validación. O sea, correcto. Ver anexo tal, donde entonces se coloca ok, esa tabla que tenemos nosotros por parte de la universidad, donde se coloca toda la información y la firma de la persona que les validó el cuestionario, ¿ya? ok, el documento se puede decir en físico. Ya. Exactamente, ¿ya? Entonces, eso se coloca en anexo. De cada experto deben de colocar la información, ¿sí? Entonces, eso es importante también. Una de las cosas, y ya que bajé acá, yo sé que estamos paso a paso, pero, por ejemplo, ¿por qué este trabajo ya yo sé por qué no tiene 20? Además de lo que están viendo, yo valoro mucho el esfuerzo del estudiante y pudiera tener incluso un poquito menos porque todo trabajo tiene aristas. Pero hay algo que es muy importante en los trabajos, las referencias. Y este trabajo, para estar ya casi listo, tiene muy pocas referencias, chicas. Tiene una sola, una, dos, tres, cuatro, 5 referencias, 5, 6, 7, 8 referencias, 9, 10 referencias. Es muy poco. Entonces, aquí yo los invito a reflexionar porque incluso si tenemos 6 antecedentes, ya de esos 6 antecedentes debe de haber una referencia por cada antecedente. Son 6 antecedentes, 6 referencias. ¿Y las otras 4 de qué fueron entonces? O no completamos las referencias o qué pasó allí. Ahí las invito a mí revisar eso. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ok, Miss, sí, sí, hay algunos que no hemos colocado. Sí, Ujú. Miss. Todo tiene que ser colocado. Entonces, vean que yo procuro ser muy flexible con la parte de las evaluaciones, pero obviamente también hay que, digamos, decirles el por qué tal cosa y ir Claro, mejorando, ¿ya? claro, está bien, Miss, está bien. Ujú. Gracias. Entonces, van viendo que tienen varias aristas. Ok, entonces aquí está bien lo que explicamos, pero debemos de colocar en el anexo la parte de la validación, ¿sí? Tras la revisión, los 3 expertos coincidieron que el cuestionario
evaluada tal cosa, se realizaron pequeñas modificaciones en forma de redacción, tal cosa. Listo. Una vez validado, el juicio de expertos se procedió a evaluar el alfa de Cronbach con el propósito de determinar se trata de una media tal cosa. Enfoque. El valor del alfa oscila entre cero. Muy bien, esto es parte del fundamento científico y esto incluso lo están referenciando por Mahler, 2020. En el presente estudio se estuvo un alfa de Cronbach de tanto para la variable independiente es 3 y asimismo se obtuvo 0 para la dependiente tal cosa, conformado por donde a continuación se presenta la tabla estadística del alfa de Cronbach. Listo, aquí está. Recordemos también que las tablas también tienen información. Trabajemos ya entonces con las normas AP. ¿Cómo se le coloca el nombre a las tablas? Eso entonces hay que trabajarlo con las normas APA. Una norma APA que la universidad tiene sus normas APA. No sé si alguien las tiene por allí. Si alguien las tiene, las partes de las normas, me la puede hacer llegar, por favor, porque yo no la pude descargar. Javeriana. La Javeriana es muy buena. A ver, Manual de las Normas APA Javeriana. Este creo que es. Entonces, ya vamos también mejorando los trabajos. Acá está el Manual de las Normas APA de la Javeriana. Este manual es muy bueno. De los que yo he visualizado, este es el que más, digamos, me ha sido más útil, o sea, lo he visto con más practicidad. Mm, Entonces, en este caso, por ejemplo, vemos acá que las normas APA nos muestra que si es una tabla, entonces va a tabla 1, el nombre va en cursiva y abajo colocamos nota, datos tomados de tal información. Entonces, en este caso, por ejemplo, las tablas no tienen las líneas en el medio, solamente tienen línea en la parte superior y en la parte inferior, así como está aquí, ¿ves? Superior y la parte inferior, nada más. Lo del medio va sin líneas, en este caso no lleva esto. Em, y le colocamos acá el nombre de la tabla, tabla tal, así como esto, el nombre de la tabla en cursiva y en la parte de abajo nota. Entonces, en este caso, nota, datos obtenidos por evaluación de mm, Alfa de respuesta de las encuestas realizadas, de las encuestas realizadas, em, en función de las encuestas realizadas para validación, para la confiabilidad de los datos, y obtenidos por el SPSS. Algo así, una pequeña explicación. Esa es la nota que van a colocar allí. ¿Ya? Los datos obtenidos, tal cosa. Ok, listo. Entonces tenemos las técnicas allí. ¿Y qué le faltó acá? Viene el análisis como tal. ¿Qué le faltó acá? Acá le faltó el análisis del resultado, chicos. Esta es la parte de las técnicas de recolección. Y también le falta el análisis para el procesamiento de los datos. ¿Se acuerdan? Eso está dentro de la ruta de las que yo le expliqué. Entonces le faltaría aquí análisis para el procesamiento de los datos. Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué hemos hecho? Hemos aplicado la parte estadística, hemos aplicado estadística descriptiva, la parte de distribución, media, moda, algunos incluso han incluido varianza. Entonces, toda esa parte tiene que explicarla. Lo otro está la parte inferencial, que entonces ya la complementamos para este último trabajo. Y en la parte inferencial también tenemos que explicar qué es lo que hacemos para poder obtener o procesar esos datos a nivel de la parte inferencial. Entonces, eso tenemos que hacerlo acá. ¿De acuerdo, chicas y chicos? Ok, ¿Se entiende? ¿Ibas a decir algo, Janet? Miss,
Miss, Aún ok. falta todavía, ¿no? Que explique. Sí, pero Ah, ¿qué ya. quieres decirme, Cintia? No, 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 sino que estoy comparando porque tengo todos los datos que está indicando, solo que la última parte de análisis, creo que no lo dijo para el tema de evaluación, ¿no? Eso sí lo está mencionando ahora. Cintia, no es bueno comparar, Cintia. Esta parte se las llegué a escribir en su momento en el pizarrón. Ay, compárame. ¿Ya? Eso es Ah, importante ya. porque nosotros estamos procesando datos. ¿Cómo lo estamos procesando? Entonces, eso lo estamos haciendo. Ok, resultado de análisis. Le había dicho que se coloque una pequeña introducción con la finalidad de poder darle al lector la parte de, de ubicarlo en el contexto que estamos evaluando, ¿sí? Ahora bien, por ejemplo, ya colocamos gráfico, pero ya no colocamos la palabra variable independiente. Esto no se coloca, sino que colocamos el Variable. nombre de la variable, ¿ya? Entonces, tampoco colocamos recodificación, colocamos el nombre de la variable, ¿sí? Entonces, que yo aplique un tratamiento de los datos recodificado, eso es otra cosa. Pero que yo lo tenga que colocar incluso como título en un trabajo, eso no está bien, ¿sí? El tratamiento de los datos, la recodificación, la baremación y eso se hace como parte de un proceso de análisis y procesamiento de los datos para obtener una información con más nivel, más exhaustiva, pero no la tenemos que estar colocando acá si es recodificada esa variable o no, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en este caso que es gráfico, también incluso aquí aparecen las normas en esta Javeriana que ahorita se la paso a Gustavo. em, Aparece en la parte de las gráficas, figura tal, el nombre de la figura y también incluso una pequeña nota. La figura muestra las cifras tal cosa y la fuente de a dónde viene. Entonces, eh, en este caso, tomen como referencia un poco esto para ir complementando el trabajo ya final. ¿Ya, chicos? Entonces, figura, no gráfico, sino figura. En este caso, las normas APA, séptima edición. Las normas APA es algo que va cambiando en el tiempo, chicos. Ya de hecho, dentro de poco nos sale ya las normas APA octava edición, porque la séptima tiene rato. Ellas comúnmente estaban cambiando cada 2 años, a mucho 3 años. Me parece que estas últimas ya tienen más o menos ese tiempo, así que dentro de poco se está cambiando nuevamente. Entonces, siempre es importante estar, digamos, a la vanguardia o pendiente de si existen este, eh, cambios con las normas que estén en ese momento, ¿ya? Porque esto tiende a cambiar en el tiempo, cada 2, 3 años, como les estoy mencionando. Ok, entonces tenemos acá una información. Es importante que en cuanto a los gráficos, además de esta información que les estoy diciendo, también le coloquemos datos, chicos, que le coloquemos información, que le coloquemos datos, ¿sí? En un trabajo, o sea, no sé cómo son los lineamientos de la universidad en este caso, pero en los trabajos, por ejemplo, lo ideal no es colocar imagen sino colocar, digamos, copio la tabla del Excel y vengo y me la traigo aquí, pero no la pego como imagen, sino como, digamos, en función de los datos originales. Entonces se pega la información aquí, para que usted incluso cuando usted le da clic, acá ella se puede trabajar. En cambio, cuando es imagen, pues ya no la puedes trabajar. Entonces es importante que le coloquemos los datos también a las columnas de las gráficas, ¿sí? Para que se pueda entender qué es. Porque, claro, acá hay una información, pero no se evidencia qué valores están acá. Se tiene que asumir entonces lo que se puede entender acá en la explicación. Pero es bueno, siempre las tablas hablan por sí solas. Ahora bien, tengo aquí el título de la tabla, le quitamos también la variable, la palabra variable, le dejamos solamente lo que es, le quitamos la palabra recodificación. Entonces, ¿cuál es el título de la gráfica o de la figura? Estrés académico. Ah, ok. ¿Será estrés académico o nivel de estrés académico? Usted ve cómo se llama, ¿verdad? La frecuencia, ok, me imagino que estos son números de personas que responden.
No sé si esto está en porcentaje y esto tiene un nombre también en la parte del eje de las X. Entonces yo debo de colocarle al eje de las X el nombre de lo que signifique leve, moderado y severo. Es decir, a lo mejor, como lo hemos hecho en clase, puede ser criterios de evaluación. ¿En dónde? En la parte del eje. Es decir, cuando nosotros hacemos gráficos, nosotros voy a abrir cualquier información que haya tenido hoy, no sé si ahí tenemos. Entonces yo, por ejemplo, voy a asumir que voy a hacer esta tabla, vamos a suponer si me sale algo parecido, insertar gráficos recomendados y por ejemplo, yo le voy a decir que me dé esta, vamos a ver esta que tenemos acá. Entonces yo vengo acá, le doy clic a la suma, le digo que me dé el título de los ejes y mira que aquí se me activó el título del gráfico, ¿ya? Y la etiqueta de los datos son los números. Entonces, ya con eso yo puedo, por ejemplo, ir trabajando. Entonces, puedo ir trabajando. Entonces yo agarro y le coloco a esto lo que significa, aquí yo le colocaría qué criterios estoy evaluando, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que estoy evaluando? Si es criterios, entonces usted coloca criterios de evaluación, por decir algo. Evaluación, por decir algo. Entonces, eso es importante que lo tenga. Igualmente de este lado se coloca entonces la información. Y de igualmente acá se coloca el nombre del gráfico, ya no con variables, sino el nombre como tal del gráfico. Y acá, entonces, dependiendo de eso, incluso en clases se les enseñó que traten entonces de hacerlo, digamos, a lo mejor con una distinción un poco más clara, de manera tal que se vea entonces la información un poco mejor, que se vean los colores, que se vea qué es lo que está colocando allí. Y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, en este caso, en este caso, termino con este. Entonces, en este caso ya tenemos una tabla, después le puedo colocar obviamente colores a la otra también. Es cuestión, si quiero, le cambio los colores también a los gráficos, es cuestión de gustos. Y entonces yo me llevo, copiamos la gráfica y me la llevo a trabajo de Word, pero entonces aquí en el trabajo de Word, vengo y la pegamos, pero no la pego como imagen. Como imagen sale muy bien. Esto es lo que tienen aquí ahorita, está como imagen. Eso es lo que tienen en este momento. No la pegamos como imagen. La pegamos entonces, ve, usar tema de destino. Entonces la podemos usar allí, usar tema de destino, y cuando yo la aperturo, ve que yo puedo trabajar la tabla en Word. Entonces, cuando se hacen trabajos, chicos, vayan aprendiendo eso. Cuando se hacen trabajos a nivel de ya de su tesis y eso, y ahora acostúmbrense a hacer esa buena práctica, no se copien, no peguen los gráficos como imagen, péguenlo como le estoy enseñando en este momento, porque usted entonces desde Word puede trabajar el gráfico. ¿Se entiende, chicos? ¿Se entiende o hay alguna pregunta? No, sí, Miss, sí se entiende, Sí, ya nos queda Miss, más sí, clarito, ya hemos aprendido algo también. está Ok. bien, Miss, sí. Alguien más independientemente del grupo, porque no estoy corrigiendo a un equipo. Estoy dando es una estructura general que ya se les ha explicado y entonces estamos hablando del trabajo que salió con mejor calificación como un ejemplo, a fin de que todos copien buenas prácticas y también entonces tengamos muchos 19 o muchos 18 en el último corte. ¿Sí me explico, chicos? Miss, disculpe, entonces todo lo que usted está mostrando ahora en el Word, ¿eso es lo que debió contener el trabajo subido a Trilce? Sí, señorita. Ah, ya, ok. Pensé que estos cuadros recién tenían que ir luego y el tema de resultados, porque lo explicó en la anterior clase, ¿no?
No, recuerden que en la anterior clase ya habíamos explicado incluso hipótesis, ya trabajamos con el SPSS. En la anterior, antes de irnos al examen, ya se había trabajado esto en 2 clases anteriores y que incluso yo les había mencionado a ustedes que en la segunda evaluación se iban a evaluar los resultados. Recuerden eso. ¿Por qué los resultados? Porque el primer trabajo fue hasta la parte metodológica, exclusivamente hasta la parte de la muestra, los criterios de inclusión y de exclusión. Hasta ahí fue el primer trabajo. ¿Se recuerdan eso? Eso se los dije. Ujú. Entonces, en el segundo trabajo no iba a corregir lo mismo. O sea, yo sí lo tomo en cuenta, pero Claro. el peso está en la parte nueva que era entonces ir completando, ir avanzando con lo que ya podíamos completar un poco más la parte metodológica y obviamente la parte descriptiva que ya la habíamos desarrollado, que era sobre todo los gráficos. Incluso sí recuerdo que les dije por esta oportunidad justamente que fue lo que hicimos más un poco último, la media, la moda, la mediana y eso le dije, ya eso lo hacen para la entrega del tercer trabajo. ¿Se recuerdan? Eso sí se los dije, pero esta parte no, esta parte sí tenían que entregarla. ¿Ya? Tomen nota de las cosas que uno les dice. Yo estoy 100% segura que eso sí se lo dije incluso a las 3 sesiones, porque Ok, trato de ser Miss. muy lineal con las 3 sesiones a fin de que vayan equilibradas las 3 sesiones. Y a las 3 les dije, por efectos de que yo sé que no les da, o sea, de no abrumarlos, sobre todo de no abrumarlos, les dije, la parte, la media, la moda y la mediana, ya la pueden desarrollar, es para la entrega del último corte, para el tercer módulo, pero para este segundo, hasta la parte de resultados, por lo menos esos gráficos y un buen análisis, porque eso sí lo habíamos trabajado con tiempo. ¿Ya, chicos? ¿De acuerdo? Ok, Miss. Vale, Cintia. De todas maneras, gracias por preguntar. Siempre es importante preguntar, pero sobre todo anotar, ¿ya? Muy bien, entonces ya mostramos un poco que cómo deben de ser los gráficos, que podemos entonces no copiarlos, no pegarlos como imagen, vuelvo y repito, por si acaso alguien no lo tomó en cuenta, sino que lo copiamos como usar tema de destino, ¿ves? Entonces colocamos ahí y ya nos aparece la información y si yo quiero trabajarlo, yo le doy doble clic y entonces se me activa para yo trabajarlo. Entonces yo puedo incluso a lo mejor quitarle el título del gráfico, ¿ves? Es como que tuvieran Excel, ¿vieron? Entonces, yo puedo trabajarlo. Si lo pego como imagen, como lo tiene acá el equipo, yo no puedo hacer esto. Lo otro que yo les enseñé a ustedes y les recomendé también, yo respeto mucho a los que se traen las gráficas de SPSS, pero si se dan cuenta las gráficas de SPSS, esto es de SPSS, son feas, no son bonitas, no son tan bien diseñadas. Yo sé que no estamos trabajando algo que una figura 90-60-90, ¿no? Pero sí una estética de un trabajo donde se vea un poco más presentable. Entonces vemos esta gráfica, por ejemplo, y vemos esta gráfica. ¿Cuál de las dos gráficas tiene un poco más de nivel y cuál se puede trabajar mejor? ¿Esta o esta? Definitivamente la que usted ha traído, ¿no? Se ve mejor. Sí, las de Excel La de son Excel, más profesora. bonitas, son más presentables, más Ujú. estéticamente también, ¿no? Sí, entonces, Y las por de eso, SPS son así como planas. exactamente, por eso ustedes, si se dan cuenta, las gráficas que yo saqué en SPSS, yo me basé mucho en la parte descriptiva con la parte de Excel, porque en el SPSS las gráficas no son bonitas, son feas. Y mira cómo viene, entonces no es bueno copiar y pegar directamente el trabajo de SPSS. Ahora, si yo tengo una gráfica de SPSS, yo puedo copiar esa gráfica al Excel, la copio en el SPSS, me la llevo a Excel y yo la trabajo y se pega bonita. Pero cuando te la traes al Word directamente no se pega bien. Si la pegas en Excel, sí la puedes trabajar y la vas a obtener un poco mejor. Pero si la traes directamente al Word no la vas a poder trabajar. Entonces, bueno, van aprendiendo, ¿ya? Van aprendiendo, chicos. Ok.
Entonces, vamos a seguir otra vez con lo que estábamos acá. Ok, vamos entonces aprendiendo con lo que estábamos acá. Y obviamente empezamos una vez que hemos colocado esto. Ya sabemos que esta parte no va, que esta parte va por allá. Creo que está por acá. Si se les complica mucho, hay algunos alumnos que no sé por qué, a veces se complica el pegado, ¿ve? Esto se va para allá, para arriba, para abajo, yo Sí, Miss, particularmente es horrible, se es desconfigura horrible. todo. Ajá, yo les confieso qué es lo que yo hago. Yo particularmente hago lo siguiente. Vamos a copiar la imagen, control X, la quitamos. Entonces yo lo que hago, incluso esto también ahorita lo volamos. Yo lo que hago es lo siguiente. Yo insertar una tabla. Yo inserto una tabla con 3. En la segunda, que sé dónde va la imagen, yo la pego. En la segunda, que sé dónde va la imagen, yo la pego. Entonces, yo la voy a pegar, ahí está mi imagen, ahí está. Entonces, acá internamente en el cuadro, yo pues agarro y la configuro y ahí yo la puedo hasta mover y todo eso y la puedo reducir. Y ella no se me va a salir de ese cuadro. El título, si estuviera bien, asumiendo que está bien, lo copio y lo coloco en la primera celda. Entonces, ahí ya yo lo tengo configurado en la primera celda, por decir algo. Busco que entonces ampliar un poquito más esto. Y Miss, acá colocaría la nota, uy, la Miss, bueno. nota, ¿ya? Entonces, en este sentido, o sea, yo configuro, escribo todo lo que yo tenga que hacer, tal cosa, ¿verdad? Esto es lo que yo hago. Y una vez que ya está listo, entonces ya yo garantizo que esto no se me va a salir de acá. Yo lo que hago es que la marco y entonces me vengo acá a la parte de me vengo acá a la parte de las tablas y entonces le doy sin borde. Al darle sin borde, ahí quedó. ¿Ves? Y eso no se me va a mover para nada. ¿Lo vieron? Miss, qué gran diva. Sí, yo hago eso, yo aprendí, o sea, yo ya aseguro que no se me escape, de que no tenga ese juego que se subió, que se bajó ni nada. Y entonces sigo trabajando y ya ella se mantiene ubicada allí, ¿ya?